Señores, en las últimas horas hemos escuchado una iniciativa que parte de la Central Obrera a propósito de los consejos de salarios, es decir, anular lo que serían los consejos de salarios. Anular es un término que utilizo en este momento como una síntesis de pronto de lo que le quiero expresar o dar la idea a ustedes. Ahora vamos a ver si eso es concretamente el término que debemos utilizar. Los consejos de salarios para el año 2013. ¿Qué significa eso? ¿Se cancelarían los aumentos previstos para el año próximo para los trabajadores? ¿Cuáles son las condiciones que de alguna manera están sustentando esta iniciativa que parte incluso del PIT-CNT? Estamos en línea con el dirigente de la mesa representativa del PIT-CNT, Fernando Pereira. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Buen día. Un placer estar con ustedes, como siempre. Fernando, ¿cómo nace esta iniciativa? Bueno, nace porque producto de diversas negociaciones y de muchos grupos que negocian de forma muy distintas, con patronales muy distintas, quedaron para este año aproximadamente un 30% de los consejos de salarios y para el año próximo un 70%. Este año negocia fundamentalmente la bebida, la salud, la banca y pequeños sectores del comercio. Nosotros lo que hemos planteado desde el principio al Poder Ejecutivo es que se estudiara la posibilidad, y a las propias cámaras empresariales, de prorrogar los convenios anteriores por un año, a los efectos de que este año no comenzara la ronda de salarios y comenzara toda junta el año próximo. Probablemente haya grupos de actividad que vengan negociando desde hace un largo tiempo y tal vez lleguen a un acuerdo salarial en los consejos, pero todos aquellos grupos que estén lejos de llegar o que tengan dificultades para hacerlo, lo que le hemos propuesto al Poder Ejecutivo es que negocien todo el año. ¿Qué pasaría con el año que no se negocia? Bueno, replicaría el aumento que tuvo el trabajador el año anterior. O sea, no es que se congela el salario, por el contrario, el salario va a crecer al ritmo que creció en el último año de la ronda del Consejo de Salarios anterior. ¿Me explico? Sí, sí. Es decir, supongamos que en el año 2011 hubo 5% de crecimiento salarial, en el año 2012 va a haber 5%, en el año 2013 va a haber 5% de crecimiento salarial. Y lo que hacemos con esto, efectivamente, es que todos los grupos negocien al mismo tiempo y a la vez de discutir los lineamientos generales, lo que en un momento se llamó pauta y ahora se llama lineamientos generales del Poder Ejecutivo, al mismo tiempo se puedan atender otras situaciones que no tienen nada que ver con esos lineamientos y que se trata de los salarios sumergidos, es decir, aquellos que están por debajo de los 14.000 pesos. Ahí de repente habría que tener un tratamiento diferencial para el trato del salario mínimo y sobre todo para las categorías mínimas de los sectores que están muy postergadas. Bien, Fernando, es decir, que no es una perspectiva económica la que está afirmando concretamente esta solicitud del PIT-CNT. Todos estamos preocupados, ustedes me imagino que también con la situación a nivel mundial. Sí, ¿no? Sin duda. Es decir, sin duda. Hay una crisis europea potente, una crisis norteamericana que sale pero lentamente, cierta recesión en países compradores de los productos uruguayos, y esto tiene que tener preocupación por dos temas. El primer tema que siempre nos ha preocupado a los trabajadores uruguayos, a cualquiera que tenga sensibilidad política y humana, es el empleo, es mantener el empleo en cualquier situación, incluso en situaciones que se generan crisis. El 2008, por ejemplo, fue un año complejo para el Uruguay y de alguna manera con políticas activas logramos sortear una crisis que también tenía carácter planetario. Ahora lo que se trata es de trabajar en esos consejos salariales, pero con la premisa de lo que han planteado los economistas, que el año próximo y el posterior se estiman que pueden existir crecimientos del Producto Bruto Interno de entre 3,5% y 4%. Por lo tanto, si la riqueza nacional va a crecer en ese entorno, no vemos por qué los salarios no pueden acompasar esa línea de crecimiento de la riqueza nacional, del Producto Bruto Interno. Pero no obstante eso, estamos dispuestos a discutir y a debatir, como hemos estado siempre, tanto con el gobierno como con las cámaras empresariales, para ver cuál es la conveniencia de los convenios a 3 años, cuál es la conveniencia de los ajustes que se van a plantear, cuál es la conveniencia de los lineamientos y hacer nuestras propias propuestas. Lo que creemos que es complejo, todos los años iniciar una nueva ronda, me explico, un año una ronda con el 70% de los grupos, otra ronda con el 30% de los grupos. Lo ideal sería negociar en el mismo año toda la ronda completa. Claro. Fernando, tú decías recién, por ejemplo,
de lo que significa hoy la crisis global. Por supuesto que todavía no hemos recibido los efectos totales, completos, de lo que significa eso que se está viviendo, sobre todo en el norte, ¿verdad? En la zona norte, en el mundo que generalmente identificamos como el mundo opulento. Ahora, esto significa que de alguna manera no estaba establecido, o sí estaba establecido, que frente a coyunturas adversas los acuerdos salariales que ya se habían realizado o formulado podían de alguna manera ser denunciados. Eso casi te diría Traverso, que lo decide la vida, ¿no? En el 2002 había una serie de convenios y otros que no tenían convenios vinculados sí, a, y la realidad, a temas como este, y la realidad pudo más que lo que cualquiera pensara. Ahí los empresarios y los trabajadores tuvimos que sentarnos en una mesa e incluso conformar lo que se llamó la Concertación para el Crecimiento, porque ahí de lo que se trataba es de salvar la institucionalidad del país, de salvar los puestos de trabajo posible, de que no se derrumbara el país productivo o lo poco que quedaba del país productivo, de generar condiciones para que efectivamente en el futuro pudiera haber trabajo de calidad, y eso fue un esfuerzo que no necesitó de ninguna cláusula de salvaguarda. Por ejemplo, decenas de ramas de actividad acordaron con... Se cortó la comunicación, es una lástima. Fernando Pereira nos estaba recordando lo que había ocurrido en el año 2002. Vamos a aprovechar, hacemos una pausa y vamos a intentar retomar el contacto con él. Debemos apoyar la lactancia materna. Promover los beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y continuada con alimentos complementarios hasta los 2 años es una buena práctica de alimentación. SMI. Más calidad, más servicios, más beneficios. Para toda la familia FONASA. 2900-6670. Retomamos el diálogo con Fernando Pereira. Fernando, nos estabas explicando que en el año 2002... Estaba diciendo que en la crisis del 2002, varios sectores de actividad, varios sindicatos importantes del Uruguay negociaron mantener los puestos de trabajo a costa incluso de reducción de jornada de trabajo, claro, de reducción de salario, de reducción de... porque ahí de lo que se trataba era salvar el barco. Creemos nosotros que esta crisis todavía no tiene la dimensión, o por lo menos no ha golpeado en el Uruguay con la dimensión que fue aquella crisis, y esperamos que esa crisis nunca más se vea en Uruguay, porque los rezagos de esa crisis todavía lo vemos. Bueno, lo vemos todos los días en el informativo que vos conducís, todos los días vemos noticias que tienen vínculo con esa crisis de 2002, todos los días vemos como muchachos no han llegado a los niveles de educación suficientes y sus padres tampoco, es decir, varias generaciones que quedaron deterioradas y de alguna manera excluidas o desafiliadas de la sociedad, y eso ha implicado un esfuerzo enorme de la sociedad uruguaya para intentar recomponerla, pero estamos muy lejos de que el Uruguay sea un país integrado socialmente. Cada vez más hay un porcentaje de uruguayos que no se integra a esa sociedad. De todos modos, como creemos que hay que ser conscientes, nosotros permanentemente tenemos a todos nuestros asesores del Instituto Cuesta Duarte trabajando en este tema, analizando la economía nacional, y hasta ahora no hemos llegado a la conclusión de que haya que tener una cautela extrema. Claro. Sí, de que hay que negociar con seriedad. Lo que nosotros no vamos a hacer es rebajarnos los salarios si la crisis no llega, ¿verdad? Por las dudas no nos vamos a pegar, ¿me explico? Pero, claro, están en el camino de hacer, digamos, algunas medidas precautorias frente a episodios que puedan ocurrir, que se puedan dar. Hay que hablar. Y sobre todo a reflexionarlo colectivamente, es decir, a tener la capacidad crítica de ver cuáles pueden ser las ulteriores consecuencias de esta crisis europea, de ver si efectivamente va a golpear sobre algunos sectores de Uruguay, tratar de estar prevenidos a través de la formación profesional, me refiero a la política del INEFOP e incluso de la UTU, para recalificar trabajadores en áreas que puedan efectivamente ser producto de esta crisis. En fin, me parece que hay que tener un conjunto de políticas, algunas que tienen que ver con el Consejo de Salarios y otras que tienen que ver con la recapacitación de trabajadores, la inclusión de trabajadores en programas de formación a los efectos de que puedan ingresar en otras ramas de actividad. En fin, en diversos procesos que impliquen que el impacto, si en algún momento llega, sea de menor cuantía o de la menor cuantía posible. Es obvio que preferiríamos que no hubiera crisis europea, pero lo cierto es que está instalada de forma persistente y dura, y que ha generado repercusiones en muchos lugares del mundo. Pero por ahora el Uruguay
no porque esté blindado, porque por ahora el Uruguay los productos que vende al exterior han sido poco vulnerados. También tenemos otras situaciones, ustedes saben que hemos trabajado mucho en el tema de la Argentina, vinculado a productos que el Uruguay le vende a la Argentina, se han abierto otros mercados y estamos estudiando claramente si hay algún sector de actividad que producto de esta crisis europea puede tener un golpe en la que tenemos que estar muy atentos, ¿no? Bien, en un minutito, Fernando, ha aumentado la gente en el seguro de paro. Eso también debe haber sido un elemento que ustedes están trabajando también en este tiempo. Sí, claramente, nosotros estamos trabajando en varias direcciones. Primero porque claramente el Uruguay tuvo un acceso a puestos de trabajo importante en los últimos años, el desempleo estuvo, yo diría, en una cifra casi estructural, por no decir estructural. Efectivamente se consiguieron oportunidades para miles de uruguayos y mantenerlas es todo un esfuerzo, pero es obvio que algunos sectores pueden golpearse, insisto, producto de la... Sufrir más, seguro. Y producto de algunas medidas que también toma la Argentina, me refiero a sectores como la construcción que pueden verse afectados si los argentinos no siguen haciendo una apuesta importante a la inversión. De todas maneras, con las precauciones que hay que tener, pero siempre con la convicción de que todavía el salario de los trabajadores uruguayos está muy lejos de lo que se precisa para vivir del mismo, es que vamos a ir a esa ronda de salarios. Pero ustedes saben, un dato muy relevante es que unos 650.000 uruguayos están en la franja de los 10.000 pesistas, como hemos dado en denominar a aquellos trabajadores que están en el entorno de los 10.000 pesos, de forma tal que cualquier uruguayo que te esté escuchando ahora, Jorge, sabe que con ese dinero es imposible vivir dignamente de su salario, por lo tanto todavía hay mucho por hacer. No es que no nos preocupe la situación internacional, nos preocupa y mucho, pero mientras el país siga creciendo al ritmo que se espera, nosotros vamos a pelear porque esos trabajadores que están en peores condiciones aumenten su salario. Bien, al dirigente de la mesa representativa del PIT-CNT, Fernando Pereira, le agradecemos. Fernando, que tengas buen día. Muchas gracias, Jorge, saludos a todos los audiencia. Un abrazo, chau, chau.